Hola, buenas noches. Estamos viendo con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez, donde estamos viendo el ciclo de partida de José Raúl Capablanca. Veremos a continuación una hermosa partida disputada en el torneo de La Habana, en la ciudad de La Habana, el año 1913, un 15 de febrero. Corresponde a un peón dama con las piezas blancas Corso, fuerte jugador y maestro cubano, enfrentando a José Raúl Capablanca. Capablanca con 24 años de edad. La partida corresponde a una apertura cerrada, peón dama. Corso inicia el juego con D4, Capablanca, caballo F6, C4, D6, caballo C3, caballo B a D7, E4, E5, y acá las continuaciones lógicas son D5 o caballo F3, pero Corso agresivamente jugó F4. E por D4, dama por D4, lo que obliga a tomar de dama, caballo C5, alfil E3, dama E7, y si el blanco hace E5, se encontraría con la fuerte réplica caballo G4. Por lo tanto, el blanco hace caballo D5, oportunidad que las negras aprovechan para simplificar. Caballo por D5, E por D5, alfil F5. Quizás lo mejor para las blancas hubiese sido el enroque largo en este minuto, pero se decidieron por caballo F3, G6, fuerte jugada, que si las negras capturan, las blancas toman la torre que está en H8, se encontrarían con un grave ataque por parte de las negras después de dama por E3. Rey F2, torre G8, torre E1, alfil G2, G7, dama D1, caballo E4 jaque, rey G1, y acá notamos la diferencia, rey F8, las negras no se enrocan largo para no dar motivo a las blancas de atacar hacia el desprotegido flanco de dama de las negras. Por lo tanto, el negro hace rey F8, donde está mucho mejor cubierto por sus propias piezas y no en la lejanía del ala dama. Alfil D4, G5, buena jugada para abrir la columna G, alfil por G7, torre por G7, caballo D4, alfil D7, F5, interesante jugada. También está la posibilidad de alfil D3 y se hubiese encontrado con F5, alfil por E4, F por E4, F5, dama E5, caballo E6 jaque, alfil por E6, F por E6 y C6, con un buen juego por parte de las negras. Por lo tanto, después de alfil D7, el blanco hace F5 para evitar ese apoyo a la figura negra en la casilla E4. Dama E5, buena jugada. Estaba la posibilidad de C5, y si caballo E6 jaque, F por E6, torre por E4, E5 con muy buen juego por parte de las negras. Así que dama E5, dama D3, torre E8, ya pensando en una hermosa jugada que va a realizar Capablanca en algunas jugadas más, como veremos a continuación. Esta es la movida 19 y en la 21 ya tiene previsto un sacrificio hermoso de calidad. Caballo E6, F por E6, F por E6, y ahora la extraordinaria jugada de Capablanca. Torre por E6, única, D por E6, alfil C6, y vemos que ese alfil de C6 controla toda la situación del juego del ala de rey y el centro del tablero por parte de las negras, donde el rey de las blancas no tiene movida, está atrapado. El alfil que está en F1 no juega, la torre en H1 tampoco juega, en cambio todas las tres piezas menores negras están jugando conjuntamente con la dama. Solamente las blancas juegan la dama con la torre en E1. Un detalle muy importante. Dama F3 jaque,
dama F4. Sabe que tiene mejor final Capablanca, por lo tanto ofrece el cambio de dama. Dama E3. Si hubiese jugado dama por F4, vendría G por F4, H4, F3, torre D1, F2 jaque, rey H2, caballo G3, torre D2, caballo por H1, rey por H1 y torre por G2 ganando. Obviamente si juega alfil por G2, ¿no es cierto? Se encontraría F1, jaque, coronando dama, ya que el alfil en G2 estaría clavada la acción del alfil en C6. Importante detalle. Bueno, después de dama F4, las blancas hacen dama E3, rey E7, B4, B6, B5, alfil B7, G3, caballo D2, hermosa jugada, ¿no es cierto? Está ganando en el cambio. Dama C3. Tenemos que si alfil G2 se encontraría con dama por E3 jaque, torre por E3, caballo por C4, torre C3, alfil por G2, rey por G2 y D5 con un final interesante. Esa era mejor dentro de todo, esa línea. Pero jugaron dama C3, caballo F3 jaque, rey F2, dama F8, muy buena jugada, la que no fue vista por Corso, C5, caballo E5 jaque, rey G1, caballo F3 jaque, rey F2, B por C5 y ahora un ataque desesperado, dama A5, caballo E5 jaque, rey G1, dama F3 con posición ganadora, dama por F7 jaque, rey F6, dama por D6, dama por H1 jaque, rey F2, dama por H2 jaque y abandonan las blancas debido a si rey E3, dama por G3, rey E2, alfil F3 jaque, rey E3 y se encontrarían con caballo G4, rey D2 y dama por D6 al estar totalmente sin protección dicha dama. Una hermosa partida de Capablanca donde desnudó todas las debilidades que tenía su rival al quedar el rey relativamente atrapado en pleno centro del tablero. En el fondo estuvo atrapado en su propio flanco de rey, no permitiendo que jugaran dos piezas menores, y Capablanca sacrificó la calidad con muy buen criterio porque al final fue él el que supo sacar provecho del mejor rendimiento de sus piezas para atacar al monarca enemigo. Una linda partida de Capablanca, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y en breve continuaremos viendo otra partida dentro del ciclo de juegos de José Raúl Capablanca. Gracias, buenas noches.